El cable principal quedó muerto y mis superiores exigieron continuidad. Yo bajé a la casa del generador, con el olor a combustible y metal caliente pegado a la garganta. El motor tomó carga y luego vaciló. El sistema pedía silencio en las pantallas. Cuando el puesto quedó ciego, nadie pronunció un nombre, y el mío quedó en el aire. 12 de agosto de 1940. Costa sur y sudeste de Inglaterra. Batalla de Inglaterra en curso. El mando de caza británico depende de una cadena de estaciones de radar costeras, la Red Chain Home, para obtener aviso temprano y organizar interceptaciones. En esa fecha, la Luftwaffe amplía su lista de objetivos y golpea, entre otros, varios puntos de la red de radar a lo largo del canal. En el interior de esa red, RAF Pevensey, en East Sussex, East, funciona como un puesto de observación técnico más que como una base de aviación. Su tarea no es combatir, sino ver antes que otros. En la práctica, ver significa detectar ecos en pantallas, medir rumbos y distancias, transmitirlos por teléfono y líneas dedicadas, y sostener una vigilancia que no se detiene cuando el tiempo empeora o cuando hay humo sobre el litoral. Como muchas estaciones Chain Home, depende de la red eléctrica civil, pero dispone de generadores para cubrir cortes de suministro. En ese escenario trabaja el individuo que sostiene esta historia. No figura en comunicados, no suele aparecer en memorias publicadas, no es piloto ni artillero. Es un cabo electricista del destacamento técnico, asignado a la casa de grupos electrógenos y a los cuadros de conmutación. Su rutina está hecha de inspecciones, niveles, conexiones, vibraciones y ruidos. Sabe que el radar puede ser avanzado, pero sin energía es un edificio silencioso. En 1940, con la guerra instalada en las costas y la amenaza diaria sobre los aeródromos, el mantenimiento deja de ser un calendario y pasa a ser una carrera contra la fatiga. Antes del ataque, la estación opera con la normalidad tensa de agosto. Vigilancia continua. Personal de la RAF y auxiliares femeninas en tareas de trazado y comunicaciones. Guardias de defensa local con armas ligeras en torno al recinto. La estación no es un secreto para quienes vuelan sobre el canal. En esas semanas, el enemigo aprende a identificar torres, cables, caminos y edificios dispersos. La vulnerabilidad no está solo en las antenas. Está en las líneas que alimentan el equipo, en las casetas de distribución, en los transformadores y en el tramo de cable que, si se corta, hace inútil todo lo demás. Cuando la alarma llega aquel día, la amenaza no se presenta como un bombardeo masivo sobre un centro urbano. Se presenta como una serie de ataques contra infraestructura, aeródromos, instalaciones costeras y estaciones de radar. La Red Chain Home ya ha sido atacada antes y seguirá siéndolo. Pero el 12 de agosto se convierte en una referencia porque muestra un punto débil que no depende de derribar torres. Basta con afectar la alimentación, aunque sea de forma temporal, para abrir un hueco en la pantalla de aviso. En Pevensey, una bomba corta el cable principal de energía. El resultado es inmediato. La estación pierde suministro y queda fuera del aire durante un periodo limitado. No se trata de un fallo del radar como idea, sino del radar como sistema real, con piezas que deben encajar en condiciones de combate. La noche todavía no ha llegado, pero el día ya está marcado por el tipo de trabajo que se prolonga hasta la madrugada. El cabo electricista recibe el impacto de la interrupción como una orden sin palabras. Sabe qué debe ocurrir en teoría, conmutación a suministro de emergencia. Sabe también lo que ocurre en la práctica. El conmutador no siempre responde. Los cables pueden haber quedado dañados, el generador puede arrancar pero no sostener carga, o puede no arrancar en absoluto. En tiempos de paz, un fallo así se habría investigado con calma y piezas de repuesto. En agosto de 1940, se investiga mientras las sirenas se repiten y mientras se espera el siguiente paso del enemigo. La casa de generadores no es un lugar heroico en sentido convencional. Huele a combustible, el aceite y metal caliente. El ruido de un motor diésel cuando funciona bien es una promesa de continuidad. Cuando no funciona es una cadena de diagnósticos a oscuras. Ese día, los daños y la urgencia fuerzan decisiones rápidas. ¿Qué se alimenta primero? ¿Qué se desconecta para evitar sobrecargas? ¿Cuánto tiempo se puede mantener servicio reducido? ¿Y cómo comunicar al escalón superior que el puesto de observación está ciego? La red de radar no trabaja aislada. Su información alimenta centros de filtrado y salas de operaciones que toman decisiones de interceptación.
Una pérdida de una estación no significa que todo el sistema desaparezca, pero sí reduce cobertura y, sobre todo, reduce tiempo. En la costa del canal, minutos de aviso separan una salida ordenada de una reacción improvisada. La presión se concentra en los operadores que reciben llamadas. Sin imagen, señal degradada, sin energía, estimaciones incompletas. En el 12 de agosto, los ataques logran deshabilitar durante horas algunas estaciones, y eso afecta el cuadro de situación en el sudeste. A medida que el día declina, el trabajo técnico se hace más difícil. Los equipos de reparación lidian con restos, con riesgos eléctricos, con la necesidad de volver a conectar sin provocar incendios ni electrocuciones. El cabo electricista tiene que coordinar con personal que no está bajo su mando directo, guardias, conductores, mecánicos y, en ocasiones, técnicos civiles de la compañía eléctrica cuando es posible acercarlos. La cadena de responsabilidad se estira. En una estación de radar, la energía puede depender de una decisión del Ministerio del Aire, de un tramo de cable civil, de una conexión interior y de un motor que lleva horas sin parar. Cuando todo funciona, nadie pregunta quién lo sostuvo. Cuando falla, todos preguntan quién lo descuidó. La noche, en esa parte de la guerra, no es un descanso. Es otro tipo de amenaza. La actividad aérea alemana incluye bombardeos nocturnos y acciones de hostigamiento. Además, la defensa británica tiende a operar con menos información visual y con mayor dependencia de instrumentos, comunicaciones y disciplina de procedimiento. En ese marco, la frase «el generador falló» no significa solo un problema mecánico, significa que, durante un periodo, la estación deja de producir lo que se le exige, aviso y continuidad. En Pevensey, el intento de sostener energía de emergencia se convierte en una secuencia de pequeñas crisis. Arranque, carga. Frecuencia, tensión, calentamiento. Cada variable puede echar abajo el conjunto. El cabo no tiene margen para teorías largas. Si el motor gira pero no estabiliza, hay que decidir si se desconecta parte de la instalación para salvar lo esencial. Si el motor no gira, hay que buscar fallos de combustible, aire, lubricación o mando eléctrico, aun cuando la instalación acaba de sufrir bombardeo y puede haber cortocircuitos ocultos. Si el conmutador falla, hay que recurrir a procedimientos manuales, que existen precisamente para emergencias, pero que no son rápidos ni limpios. En ese tramo de horas, el puesto de observación queda ciego de una forma que los informes posteriores suelen describir con frases breves. Fuera del aire, sin energía, cobertura reducida. La experiencia vivida es más concreta. Pantallas sin trazo útil, auriculares sin la misma coordinación de siempre, teléfonos que suenan para pedir algo que no se puede entregar. Los operadores de sala sienten que el silencio técnico pesa como si fuera un error personal. Los responsables de guardia buscan una explicación que sirva hacia arriba y hacia abajo. Y el cabo, en la casa del generador, entiende que, a partir de ese punto, la pregunta no será solo cómo recuperar el servicio, sino quién cargará con el fallo. El problema es que el fallo no es sencillo. La estación depende de la red eléctrica, y esa red puede caer por un impacto indirecto lejos del recinto. La estación depende de su cable principal, que puede quedar cortado por una bomba sin que el radar haya recibido un golpe directo. La estación depende de un generador pensado para cubrir interrupciones. Pero el generador puede no estar diseñado para la duración real de un combate sostenido. La estación depende del mantenimiento, pero el mantenimiento se resiente cuando la prioridad diaria es sostener turnos y reparar daños previos. En ese cruce, culpar a una sola persona se vuelve tentador y, al mismo tiempo, difícil de justificar. En otros puntos de la red, el patrón se repite con variaciones. Ventnor, en la isla de White, sufre daños importantes ese mismo 12 de agosto y se recurre a soluciones móviles mientras se repara. En el sudeste, ataques y golpes de suerte sobre cables o red eléctrica crean interrupciones y degradaciones que se corrigen, pero dejan constancia de la fragilidad del sistema cuando se mira desde abajo, desde la sala del generador, desde el cuadro eléctrico, desde el tramo de cable enterrado a medias. Durante la madrugada la presión cambia de forma. Ya no se trata solo de responder al ataque, sino de reconstruir la normalidad operativa antes de que llegue el siguiente día. El cabo y quienes trabajan con él se mueven entre tareas que rara vez se explican al público. Revisar aislamiento en cables expuestos, sustituir fusibles y seccionadores, asegurar que el generador no se ahogue bajo carga,
y comprobar que las conexiones temporales no se conviertan en un incendio horas después. Cada solución provisional es un riesgo aceptado. Cada riesgo aceptado se convierte después en una línea en un informe. A nivel de mando, las consecuencias de la interrupción se tratan como un asunto de eficacia defensiva. Si una estación queda fuera del aire, se reajustan sectores, se interpreta información desde otras estaciones, se refuerzan observaciones y se intenta cerrar el hueco. Pero en el nivel humano, las consecuencias se traducen en otra cosa, en notas de servicio, en preguntas de oficiales que no estaban en la sala del generador, en la sensación de que el fallo puede manchar carreras sin que nadie admita decisiones previas. La respuesta institucional, como ocurre a menudo en guerra, combina urgencia técnica y cautela administrativa. Se piden informes, se anotan tiempos, cuándo se perdió energía, cuándo se intentó conmutar, cuándo volvió el suministro, qué equipos quedaron dañados. Se discute si el problema fue el cable principal, el conmutador, la preparación del generador o una combinación. En algunos relatos contemporáneos y posteriores, la atención recae en el hecho de que varias estaciones quedaron deshabilitadas durante horas, con un impacto real en la cobertura del sudeste, pero sin un colapso completo del sistema. Eso favorece una conclusión cómoda. Hubo un problema, se corrigió, se siguió. La búsqueda de culpables individuales se diluye. El cabo electricista queda atrapado en ese tipo de dilución. No tiene una forma elegante de describir lo que ocurrió en la casa del generador. Si dice faltaba mantenimiento, implica fallos acumulados que pueden remontar a decisiones de dotación. Si dice daños de bombardeo, nadie quiere admitir que la vulnerabilidad estaba en el cable. Si dice falló el arranque, se abre la pregunta de quién lo probó por última vez y cuándo. Si dice se sostuvo solo lo esencial, se le exige explicar por qué se eligió una carga y no otra. La frase nadie asumió la culpa no significa que no hubiera responsables. Significa que, dentro de una estructura de guerra, la responsabilidad se reparte hasta que deja de ser útil como castigo. Las estaciones de radar costeras eran piezas nuevas, con tecnología y procedimientos que evolucionaban mientras caían bombas. La red había demostrado valor estratégico y por eso también se convirtió en objetivo. En ese contexto, los mandos tienden a priorizar la resiliencia antes que el escarmiento interno, salvo que haya negligencia evidente y demostrable. Lo que sí cambia, de forma visible, es el enfoque sobre la continuidad de servicio. Se refuerzan medidas de dispersión y protección de instalaciones auxiliares. Se promueve el uso de equipos móviles cuando una estación queda dañada. Se insiste en que el sistema no puede depender de un único punto de fallo tan básico como un cable principal, y se hace evidente algo que, para los electricistas de base, nunca fue una sorpresa. El radar es tan fuerte como su alimentación y sus líneas. Con el paso de los días, el episodio del generador y el corte de energía se convierte en una anécdota técnica dentro de un verano saturado de combates. Los pilotos recuerdan salidas, pérdidas, victorias. Los planificadores recuerdan números de aparatos y objetivos. Los operadores recuerdan turnos y pantallas. El cabo recuerda la vibración del motor cuando intentó tomar carga, el sonido del conmutador, la tensión de saber que, en algún lugar, la falta de una señal significaba menos tiempo para reaccionar. La Red Chain Home sigue operando y se expande, y su papel evoluciona. La Luftwaffe, tras comprobar que derribar torres no es fácil y que las estaciones se recuperan, termina por dejar de concentrar ataques sostenidos sobre ellas y desplaza su esfuerzo a otros objetivos. Eso no borra lo ocurrido, solo lo hunde en el ruido general de la campaña. En la posguerra, algunos emplazamientos se transforman, se desmantelan o quedan como ruinas de hormigón y bases de torres. En documentos de patrimonio, en páginas de historia local y en listados de estructuras, aparecen términos como Stand-by Set House, edificio de generación de emergencia, casa de grupos, que para un visitante pueden sonar secundarios. Para quienes trabajaron allí, fueron el corazón silencioso que evitó que el puesto de observación quedara ciego más veces. La historia del 12 de agosto de 1940 suele contarse por los grandes rasgos: ataques, respuesta, continuidad del sistema, pero en el nivel de una estación concreta, la experiencia se redujo a algo más elemental. Un cable cortado, un generador exigido, un turno al límite y una cadena de mando que necesitaba resultados antes que confesiones. El cabo electricista siguió en su puesto porque la guerra no ofrecía alternativas.
Si hubo una reprimenda, fue administrativa y breve. Si hubo una lección, fue técnica y persistente. Y si hubo un legado, fue discreto. El reconocimiento tácito de que la defensa moderna no solo depende de aviones y cañones, sino de personas que mantienen encendida la infraestructura cuando todo alrededor intenta apagarla.